Continuamos en el sol de las noticias, en lo que corresponde a la entrevista. Siempre tratamos de traer a esta mesa de conversaciones a personas de diferentes sectores de la sociedad hondureña. Hoy hemos invitado a la pastora Carla Coello, en representación del Ministerio Internacional de Mujer a Mujer. Este ministerio tiene una importante cumbre latinoamericana de águilas. Estaremos definiendo por qué la cumbre latinoamericana de águilas, donde habrán diferentes talleres. Ya la pastora Carla Coello nos irá informando de qué trata y donde usted, mujer profesional, obrera, campesina, ama de casa, madre de familia, mujer soltera, tal vez una joven, mujer que todavía no se ha casado, pero que quiere conocer de la palabra de Dios y la visión que de la palabra de Dios, usted como mujer tiene oportunidad también de formar parte, o tal vez alguna vez hay confusión, intranquilidad, a través de esta cumbre usted podrá aclarar diferentes conceptos. Pero ya es grato saludar, como siempre, es grato tenerla aquí en Canal 36, el poder compartir con la pastora Carla Coello y poder contarle qué es lo que está ocurriendo en Honduras y especialmente en Tegucigalpa con esta cumbre de águilas. Bueno, primeramente, buenos días y gracias, ¿verdad?, por tenernos en su programa, por la invitación y bueno, bendecir al pueblo hondureño, agradeciéndoles por estar en sintonía de su canal, de su programa. Y aquí estamos, haciéndoles nuevamente la invitación de esta cumbre latinoamericana de águilas que comenzaremos el día de hoy. Son 4 días intensivos, terminamos el 8, el domingo 8, y algo que mencionaba usted muy acertadamente es mujeres obreras, mujeres campesinas, mujeres... Nosotros hacemos un llamado a todas las mujeres sin distingo de raza, de religión, tampoco estamos abiertos, y no solo para la mujer, sino también para el varón que quiera exponerse a este tipo de palabra, ¿verdad?, que nos está trayendo un nuevo tiempo en Dios, y para que podamos nosotros crecer, no solamente espiritualmente, porque Dios es un Dios que trabaja integralmente, ¿verdad?, a nivel de alma, cuerpo y espíritu, pero sí les hacemos la invitación, estamos abiertos, no importa la religión que usted profese, lo que nosotros queremos es que usted como mujer, como ciudadano, como hombre o mujer de Dios pueda exponerse a este tipo de palabras. Ahora, importante es el hecho de que, bueno, una sociedad, yo no diría la sociedad, el mundo entero, se ha complicado el ser humano. En Honduras la sociedad hondureña está compuesta en un gran porcentaje por mujeres. La mayoría de la población en Honduras es de mujeres, pero encontramos también en esta sociedad que un gran porcentaje de mujeres son madres solteras. Exactamente. Que lógicamente la vida se les complica un poco más para poder manejar su vida. ¿Qué expectativa hay ante una cumbre como esta? Porque cuando oímos hablar de cumbre es que pensamos que tiene que ser persona con altos conocimientos espirituales. No, pero es también para la persona que de repente nunca ha escuchado de la palabra de Dios. Exactamente, por eso le decía anteriormente, estamos abiertos a que toda persona pueda venir y exponerse, ¿verdad? Es en el Ministerio Internacional Miriña, el lugar donde estaremos reunidos. Y acerca de lo que usted hablaba, la pregunta que usted hacía de la madre soltera, sí, hay un gran porcentaje de madres solteras, ¿verdad?, en esta nación y en el mundo entero. Pero también nosotros por ello estamos trayendo lo que es, y se va a estar impartiendo un taller para madres solteras, ¿verdad? No es imposible como mujeres sacar adelante un hijo con buenos principios. Si bien es cierto, la paternidad da seguridad y da identidad a los hijos, pero yo creo que ninguna madre puede ser padre y madre, yo no comparto esa ideología,
pero sí creo que la madre puede hacer un papel funcional con respecto a los hijos. Y la otra parte, pues, el vacío que puede llenar una paternidad, que puede dejar una paternidad, solo el Señor la puede llenar. Pero a través de estas conversaciones, porque hay talleres, el propósito es precisamente mostrarle a la mujer que sí hay posibilidades también para ella. Ciertamente hay posibilidades para las mujeres, y de hecho yo soy un caso vivo de lo que es educar a un hijo. Gracias al Señor, pues le he inculcado valores y en Dios, porque la palabra de Dios es verdad, es una promesa que no tiene variación, igual a la naturaleza de Dios. Y de hecho dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Entonces, si usted le instruye a su hijo cuando fuere pequeño, le da principios y valores, si en algún momento ellos en la adolescencia, cuando sus emociones empiezan a salir, sus curiosidades, Dios va a ser fiel en poner y a alinear a sus hijos de acuerdo a lo que usted les enseña. Claro que es interesante. Ahora, se da en el caso de las jóvenes, tal vez las muchachas que van acumulando años, y entonces viene la presión social o familiar o ellas mismas de decir, bueno, el famoso de que te quedaste, que te va a ir el tren, y vienen todo este tipo de cuestionamientos a una joven por no poder tomar una decisión o no encontrar una persona adecuada en su vida para compartir. Y a veces hay decisiones apresuradas en el caso de las jóvenes. ¿Hay posibilidades también para estas damitas que puedan escuchar? Claro que sí. De hecho, uno de nuestros talleres que será impartido por la profeta Pamela de Barahona se llama Jovencitas, no pierdas tu identidad. Y es devolverle una de las estrategias que tenemos para este taller, es devolverle a la jovencita su identidad, que el hecho que sea una jovencita no quiere decir que no tenga propósito o que no importa para la sociedad. Yo creo que ahorita es cuando a las jovencitas se les tiene que enseñar el verdadero valor y la verdadera dignidad que tienen que poseer para poder tener una familia llena y plena, ¿verdad? Llena del Señor y plena en el Señor. Porque hay dos riesgos, la muy joven, ¿verdad? Y también la que va acumulando años y que se ve con algún tipo de presión, ella misma se puede ver presionada, o la misma sociedad, la misma familia, aún el son de broma puede estar presionándola, para que y entonces se pueden hacer decisiones arrebatadas. Y fíjese que es cierto, y usted dice en son de broma, pero creemos que las palabras tienen poder en todo momento, ¿verdad? Entonces, pero sí es cuestión de cultura. En algunos países es cuestión de cultura. Nosotros podemos ver en los países europeos las mujeres se casan, ¿verdad?, de mayor edad, que puede ser un riesgo también el hecho de no poder procrear, ¿verdad? O procrear con alto riesgo. Pero nosotros estamos creyendo que no importa a veces la edad, siempre que se haga en el tiempo de Dios, es el tiempo oportuno para que las mujeres o los varones, sean jóvenes o sean mayores, puedan tener la persona adecuada a su lado. Porque estamos viendo la cantidad de jóvenes que están saliendo embarazadas en Honduras, y niñas prácticamente. Sí. Y esto es también doloroso, pero también es un serio problema social que tenemos en Honduras. Tiene mucha razón, y eso también tiene que ver con el ambiente. Nosotros, bueno, le estaba mencionando anteriormente acerca de los principios que se dan, pero también tenemos un ambiente que está bombardeando la juventud. Tenemos música que lo que incita es al sexo, ¿verdad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado en lo que escuchamos, ¿verdad? La Biblia sin duda dice que la fe viene por el oír, pero también el matar la fe viene por el oír. El escuchar cosas inapropiadas hace que nosotros empecemos a creer, ¿verdad? Empecemos a creer o a dejar de creer en lo correcto. Pero por eso es este tipo de talleres y este tipo de cumbres y de conferencias, ¿verdad? Nosotros no tenemos un enfoque religioso para decir solo la iglesia cristiana evangélica, sino a todo tipo de mujer que profese u hombre que profese cualquier religión. Lo que nosotros queremos es ser la mano y la voz de Dios en la sociedad para poder sanar
porque para eso el Señor dejó su iglesia, para hacer la luz en medio de las tinieblas y poder sanar a esas jovencitas, atraerlas a este movimiento, a esta sanidad que nosotros podemos experimentar hoy en día y que quizás en algún tiempo nosotros experimentamos cierto tipo de situaciones que no fueron las correctas, pero que, bueno, recibimos el favor de Dios y pudimos acercarnos a Él. Y la iglesia no está exenta también de estas situaciones, porque vemos tal vez jovencitas que van a la iglesia, sus padres son orientadas dentro de la fe cristiana, pero de repente se cruza en el camino una persona y puede ser un jovencito que esté creciendo dentro de la fe y se encuentra con una joven y se les complica la vida porque hay embarazos prematuros o jovencitos que tienen que ser el papá ya muy pequeño. Exactamente. Entonces nadie está exento de esta situación. Exactamente. Ahí entra el papel de los que el Señor ha llamado como reparadores de portillos, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros tener ese corazón de restauración y de no juzgar al hermano que cayó, de no juzgar a la persona que cayó, sino de levantarla, de hacerle ver que un error no es el final de su vida, que una situación por una decisión incorrecta no es el final de su vida, sino que estamos, como dice usted, no estamos exentos, pero deberíamos de estarlo tomando decisiones correctas. Pero si se dan estos casos, verdaderamente se dan. Sin embargo, nosotros estamos para reparar, para restaurar la vida de aquel. Y creo que el peor error, Pastora Carla Cuello, está en el hecho de que hay padres de familia que por una situación, en el caso de su hija o su hijo, se apartan de la iglesia. O sea, ellos asumen la responsabilidad y se ven como confrontados, se llenan de vergüenza, cuando yo creo que es todo lo contrario. Si el diablo no anda tanto afuera, sino que dice que anda como león rugiente dentro de la misma congregación. Entonces, el peor error que puede cometer un padre o una madre es retirarse de la iglesia. Y por eso es importante ir a este tipo de conversatorios, porque permite quitarse ese peso de encima, de asumir ciertas responsabilidades que de repente no son las de uno, sino que es de seguir adelante y poder guiar. Yo estoy en contra del padre o de la madre que dice, no, que tenés que irte de la casa, que no te quiero ver, que no quiero volver a hablarte, que no quiero conocer a ese cipote que vas a tener, cuando es todo lo contrario. Ese es el momento también cuando la familia debe estar alrededor de la persona que vive esta situación, porque no solo el conflicto es para la mujer, también es para el varón. Exacto. Entonces, el peor error que puede cometer una madre o un padre es retirarse de la iglesia. Exactamente, y yo creo que usted ha tocado un punto toral, un punto clave en lo que es el funcionamiento de los padres, porque los padres nunca dejamos de ser padres, claro, ¿verdad? Independientemente de la edad que tengan nuestros hijos. Mi mamá siempre está al cuidado de nosotros y ya mi hermana mayor, hace 2 días, cumplió 57 años y ella siempre está pendiente, llamando o viceversa, ¿verdad? Pero siempre hay aquella relación. Y en cuanto a la... ¿Y usted por qué la menor la has de cuidar más? un poco. Pero, bueno, los padres, y hay algo que usted dijo, no echarlos de la casa, no como ponérselos en bandeja de plata al sistema que está ahí afuera, ¿verdad? A la corrupción, por decir algo. Entonces, es nuestro deber como padres seguirlos amando incondicionalmente, siempre con la reprensión, ¿verdad? Y siempre con la exhortación de que si hacen algo malo, van a recibir disciplina mientras estén viviendo bajo el mismo techo que sus padres y las reglas que tienen que respetar. Pero siempre echando mano de la edificación y de la restauración. Que eso se encuentra a través de este tipo de charlas como la Cumbre Latinoamericana de Águilas. Sí, por eso nosotros queremos que las personas se expongan a este tipo de conocimiento, porque nosotros necesitamos como sociedad y como nación y como cuerpo de Cristo, como personas de la sociedad, necesitamos ser expuestos y necesitamos ser enseñados.
¿verdad? Porque muchas veces en las iglesias se viven conflictos muy fuertes, ¿verdad? Y las madres no hayan qué hacer con sus hijos inconversos. De hecho, tenemos uno de los talleres que estará impartiendo la profeta Doris Zuluaga. Ella es colombiana, pero radicada en Guatemala, madres con hijos inconversos. Entonces, son estrategias que el Señor está entregando a la mujer o al hombre, ¿verdad? Para que en estos tiempos ellos puedan pelear batallas con respecto a este tipo de situaciones que están viviendo. Que no son, estas batallas no se pueden confrontar de manera solitaria. Exactamente. Se necesita, aparte de la ayuda de Dios, alguna orientación en este sentido, porque las madres, vayan o no vayan a una iglesia, siempre están orando por sus hijos. Y lo vemos en el caso de las madres que sus hijos están metidos en el alcohol, en las drogas, en la promiscuidad sexual, en cuestiones que tienen que ver con temas delincuenciales. ¿Verdad? Que las madres, uno cree que es que el hijo, que la madre del joven que está metido en maras o que está metido en grupos criminales, no es una madre que sufre. Claro que sufre. Y claro que sufre también la esposa de repente de la persona que está metida en actividades criminales. Exactamente. También ellas se sienten impactadas al ver la vida que ellos llevan, pero entonces a través de estos talleres hay posibilidad para que esta gente aprenda, para que estas mujeres aprendan también cómo poder ayudar a que su familiar llegue a los pies del Señor. Por supuesto, y le mencionaba anteriormente que el pueblo, o sea, la nación entera, el mundo entero necesita ser enseñado, ¿verdad? Hemos estado quizás peleando nuestras batallas solos o de la manera incorrecta, ¿verdad? A base de emociones y a base de sentimientos, y esto no se hace de esa manera, porque si nosotros nos dejamos guiar por nuestras emociones, muchas veces vamos a actuar erróneamente. Porque a veces sentimos muchas cosas, frustración al no ver nuestras metas cumplidas o lo que queremos que suceda no sucede. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que echar mano de la sabiduría, no de este siglo, sino la sabiduría que Dios nos dejó por medio de su palabra. Y ahí está todo. Y aparte de eso, pues lo que el Espíritu de Dios, que sabemos que mora en los que creemos en nosotros, que mora en nosotros, estamos recibiendo para que nosotros podamos enseñar a otros. Y no solamente porque el Espíritu Santo nos lo dice, sino porque Él nos enseña a través de nuestras experiencias, ¿verdad? Porque mucho de lo que nosotros vivimos, nuestros procesos nos ayudan a madurar y nos ayudan a crecer en lo que nosotros estamos. Claro, las estrategias del diablo son de destruir, pero al diablo hay que también, bueno, es que él es débil, no tiene nada, ese alarde de que el diablo es poderoso, ¿no? Es lo más débil que hay, pero nos vende la impresión de que él es grande y que es fuerte, pero hay que vencerlo con estrategias, ¿sabes? Conociendo las estrategias de él es más fácil de vencerlo, y eso se aprende a través de la orientación que se está dando en eventos como esta, que a partir de hoy, 5, 6 y 7, en mi viña central aquí en Tegucigalpa estarán impartiendo. Entonces, qué importante esto de poder hablar. Hemos hablado de las jóvenes, hemos hablado también de las madres que tienen hijos inconversos, pero también de las mujeres casadas. Exactamente. Que eso es aunque no lo queramos aceptar, hay serios conflictos en los hogares, muchas veces porque de por medio hay drogas, hay alcohol, hay infidelidad, hay promiscuidad sexual, que son asuntos que a muchas mujeres como que se les hace difícil poder confrontar este tipo de situaciones. Y hay otra situación que a veces dejamos de lado, y es la situación económica. Yo creo que claro, sí, dicen que elemental. Sí, es elemental, y se dice, una de las estadísticas dice que los divorcios y aún dentro de las congregaciones se dan por situaciones económicas no resueltas, y por eso nosotros estamos trayendo este taller también de las mujeres casadas, que será impartido por la profeta Wendy Rivera de Pensilvania,
y estamos, al menos yo estoy muy expectante porque yo sí quiero aprender de cada una de ellas y, como decía usted, los conflictos dentro del matrimonio, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la mujer fue puesta como ayuda idónea, el hombre es el que es la cabeza del hogar, ¿verdad? Pero la mujer tiene que ser su corona. Entonces el funcionamiento correcto únicamente lo da el conocimiento para el cual nosotros fuimos creados. Y hay un borbandeo en ese sentido, ¿verdad? Hay grupos feministas y hay otro tipo de grupos que están en contra de este principio bíblico. Entonces, ante ese borbandeo de la liberación femenina o de la lucha de géneros, también crea conflicto en la mujer para poder definir en esa frontera entre lo que es lo espiritual y lo que es humano. Y que eso no es cuestión de que lo que a mí me guste, porque la Biblia de repente está, muchas de las cosas que dice la Biblia están en contra de mi voluntad, en contra de lo que a mí me gusta. Exactamente, porque estamos aquí para cumplir un propósito eterno. Nadie en este mundo vino o nació por error, ¿verdad? A veces los seres humanos creen que fue un error el salir embarazado. Todos tenemos un propósito en Dios y el hecho está en descubrirlo. Esos movimientos feministas serán por mujeres golpeadas, que han sido golpeadas y que no han podido sanar esas emociones y han creado un vacío. ¿Y qué es ese vacío? La falta de identidad y la falta de propósito que tienen, ¿verdad?, en el no estar, en el no conocer su propósito. Entonces, el meterse, el pertenecer a un grupo, eso nos hace muchas veces sentirnos valorados, ¿verdad? Pero la verdadera identidad que yo tengo me la da mi conocimiento del Señor y en base a eso yo tengo que funcionar correctamente, ¿verdad? Tenemos un orden dentro de la cultura del reino, por decirlo así, sin religión. Tenemos un orden y ese es el orden que Dios estableció. La mujer ser ayuda idónea para su marido, ser corona de su marido, ser sujeta en el Señor, ¿verdad? En el Señor, y el hombre ser la cabeza, ser el sacerdote de su casa. Y mire que hay cosas que siempre a mí me han llamado, especialmente en este tema. Creo que es en Corintios que habla sobre este tema de donde se agarran los hombres y se agarran también las mujeres, ¿verdad? Sí. Que dicen, no, mujer debe estar sujeta a su marido, pero también dice, hombre, amad a vuestras mujeres. Exactamente. O sea, nos han vendido de que el amor es porque lo que yo sienta, no, es que ya perdí el amor, dice. Pero si la Biblia dice que tenemos que amar, si hay un mandato, significa que es cuestión de la capacidad, que el hombre la tiene. Para la mujer de repente es más fácil poder amar, pero en el hombre es como educarse en ese sentido de comprender qué es el amar a una mujer. Entonces a la mujer le pudo haber dicho lo mismo que al hombre, ¿va? Mujer, amad a vuestros esposos, y al hombre amad a vuestros, pero a la mujer le dice, mujer, está sujeta a tu marido. De repente es que como que en la mujer es más complicado la sujeción. De hecho, así no sé si estoy equivocado, sin tener un criterio machista, ¿verdad? Exactamente, no, yo lo comprendo. Y en muchas ocasiones se da por la situación que la mujer ha vivido, la situación que muchas mujeres han vivido, el ser golpeadas por el machismo y la misoginia, y yo creo que por eso es que la mujer a veces se le siembra una semillita de rebelión, ¿verdad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y hay algo que usted decía, el hombre ser amada a vuestras mujeres y la mujer sujetarse al varón. Y esto es un mandato divino, no es de hombre, ¿verdad? Porque cuando el apóstol Pablo decía, no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice el Señor, no lo dice el Señor, lo digo yo. Entonces hay que aprender a diferenciar que aunque él era la voz de Dios para ese tiempo y para el nuestro también, tenemos que tener muy en claro, o sea, que sin embargo nosotros tenemos que aprender a sujetarnos, aunque no nos guste, ¿verdad?, en algunas ocasiones, pero la sujeción
trae bendición, porque la obediencia trae bendición y la obediencia es una forma de adorar al Señor. A veces nosotros creemos que es solo levantar nuestras manos y cantarle un cántico a Él. No, yo con mi comportamiento y con mi estilo de vida yo puedo ser una adoradora, por eso Él dice que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y no es cuestión de que, como algunos señalan, no, es que era el momento histórico que se vivía y era para una porque las mujeres y los hombres en Corinto eran de tal o cual manera. No, es la realidad, o sea, lo que se escribió en la Biblia no fue para una comunidad en particular, fue escrita para todos los hombres en todo el mundo. Entonces, porque también se dan algunas interpretaciones, no, es que en ese tiempo es que era necesario, porque no se refirieron a los hebreos, no les hablaron de la misma manera, no. Esa era de repente fue la carta para los corintios, pero también es para la sociedad actual. Y el éxito en los matrimonios es los que se apegan a principios tan elementales como eso. Logran salir las familias, los matrimonios adelante. Exactamente, y nosotros miramos y tenemos que aprender a nosotros no solamente a leer la Biblia, sino a escudriñarla, ¿verdad? A estudiarla, porque hay una parte de la Escritura donde dice que la mujer sabia con sus manos edifica su casa, pero la insensata con sus manos la destruye. Entonces tenemos que aprender nosotros a ser edificadoras de nuestras casas, de nuestros hogares. Muchas veces la mujer por decisiones emocionales, por situaciones emocionales toma decisiones erróneas, lo mismo el varón, ¿verdad? No siento amar, no siento querer porque quizás me ofendió, pero la Biblia también nos dice que el que pasa por alto la ofensa, ese recibirá honra, ¿verdad? Y bueno, no es un sentimiento emocional el tener que amar a alguien, es una convicción y nuestras convicciones no tienen por qué estar por debajo de nuestras emociones. Independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor, de hecho el Señor nos da un mandato: orad y amad a vuestros enemigos, y eso es, ¿quién va a querer orar por aquel que lo está persiguiendo, por aquel? Solamente una persona que esté dispuesta a obedecer al Señor. Yo miro en un libro que me impacta mucho, de la Biblia, creo que está en Reyes, en donde habla de una mujer que se llamaba Abigail, que tenía un esposo insensato, ¿verdad? Y que había un decreto de muerte sobre la casa de ese hombre, sobre la casa, sobre toda su generación, aún para los siervos. Y ella salió al encuentro del rey y le dijo: no se manchen tus manos de sangre. Y por la actitud sabia de esa mujer, al venir al encuentro, ¿verdad?, del rey David, que iba a matar a su esposo, se le perdonó la vida. Y así tiene que pasar en estos tiempos. Sabemos que hay un decreto de muerte sobre muchas familias, estamos viviendo situaciones muy violentas dentro de la nación. Sin embargo, tenemos que creer y hablar la palabra y declarar que el Señor está cambiando esta nación, no como una fábula, sino como lo que nosotros verdaderamente somos, agentes de luz, agentes de cambio, porque todo tiene que cambiar cuando un hijo de Dios entra en escena. Ahora, pastora, la guerra espiritual, que muchos tienden como a no creerla, ¿verdad?, que es parte de una fantasía, o que es una lucha entre brujos y cristianos, entre espiritistas y cristianos, y que es más de lo que uno dice del otro. No, pero aquí hay una guerra espiritual donde hay huestes, ¿verdad?, celestiales luchando contra el demonio, y que no es de simple percepción, ¿verdad? De repente el ciudadano común no lo puede percibir. Tiene que la gente entonces empezar a entender de cómo percibir esa guerra espiritual y tener el cuidado también, ¿verdad?, de saber qué armas utilizar contra el mal. Y en qué momento también, porque a veces se hacen cosas por emoción y no debería de ser de esa manera, ¿verdad? Yo creo que cuando Dios lo envía a uno a hacer tal o cual trabajo para el reino, Dios lo respalda. Y algo que usted mencionaba al principio de la entrevista y decía: el diablo no tiene ningún poder, el diablo está debilitado. Nosotros creemos en la guerra espiritual, en la intercesión y en la guerra espiritual, porque miramos lo que está sucediendo en la sociedad, en diferentes naciones, acerca de
del comportamiento del ser humano, y eso tiene mucho que ver con lo que en el mundo espiritual se gesta. Claro. Con lo que en el mundo espiritual se gesta. Y nosotros no estamos ya para hacer para demostrar quién gana. Ya el Señor Jesucristo ganó hace más de 2000 años en el madero y dijo que despojó a los principados y a las potestades y que entregó ese poder a su iglesia, ¿verdad? Entonces estamos aquí para hacerle saber a la sociedad, al pueblo, de que hay una salida para todas las situaciones adversas. Si bien es cierto, la Biblia nos dice muy claramente, ¿verdad?, que en el mundo tendremos aflicciones, pero dice el Señor, pero confíen porque yo ya vencí al mundo. Y el mundo no es lo que nosotros miramos como la tierra, no, el mundo es un sistema de corrupción, es todo lo que está en contra de los mandamientos del Señor. Exactamente, y todo lo que de repente el diablo ha creado para poder tratar de apantallar al ser humano. Exactamente. Si se atrevió a hacerlo con el Señor Jesucristo en el desierto, él le dijo tantas mentiras. Dijo, yo te puedo entregar todos estos reinos cuando él no es dueño de nada. El dueño del cielo y de la tierra es Dios. Y se atrevió a ir a decirle a Dios, con su mentira, decirle, no, yo te voy a dar todo esto, si te doblegas yo te voy. Y le mostró, dice, el mundo y con ese poder del Señor Jesucristo, lo único que me imagino se ha de ver puesto a reír, a verlo, a decir, qué atrevimiento el de decirme que si yo soy el dueño de lo que él me está enseñando. Exactamente. Y imagínense, se atrevió a hacerlo a nuestro Señor Jesucristo, que no puede hacer con un ser humano. Exactamente, y ahí es cuando nosotros tenemos que echar mano de nuestra identidad en el Señor, ¿verdad? Y algo que usted decía también es que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y muchas veces está, pero socavando la identidad del creyente, del Hijo de Dios, y eso fue lo que quiso hacer con Jesucristo. O sea, le citó la Escritura, sí. O sea, le citó la Escritura y le dice, no es que eres hijo de Dios, lánzate de este pináculo y Él mandará a sus ángeles. Y en ningún momento Jesucristo titubeó en decir y en citar la Escritura, Él también, pero con autoridad legal que el Padre le había dado, ¿verdad? Esa misma autoridad que tenemos los hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos que la sociedad recupere, la identidad y el propósito para el cual fuimos llamados, porque si nosotros tenemos esa identidad y ese propósito, no va a ser el enemigo que va a venir a tentarnos con cualquier cosa, ¿verdad? Muchas mujeres están siendo tentadas. Yo el otro día pasé por una zona donde miro mujeres en prostitución y eso es un dolor a mi corazón, porque yo le digo, Señor, necesitamos entrar en ese ambiente para que poder rescatar a esas mujeres que quizás de niñas no sabemos qué es lo que pasó, porque toda acción tiene una reacción, ¿verdad? Y esas reacciones podemos ver que mujeres en esa situación quizás fueron violadas, abandonadas por sus padres, les socavaron su identidad desde pequeña. Entonces es ahí cuando tenemos que entrar en acción nosotros a recuperar, y eso es lo que dijo el Señor Jesús, vino a recuperar lo que se había perdido. O sea, nada ya le pertenece al enemigo. Si bien es cierto, hay situaciones donde se levantan ocultistas, pero yo creo que el Señor ya dio la victoria. Bueno, es que aquí ahora ya es muy común, ¿verdad? El hecho de brujos, de santeros, de espiritistas, y que con mucha sutileza trabajan a los seres humanos en decirles que les van a adivinar el futuro, que les van a hacer florecer sus negocios, que van a encontrar el amor, y la gente va cayendo en esos espejismos que al final son de dolor y muerte. La cantidad de mujeres que en este momento consumen drogas y consumen alcohol, que a esta hora que nos están viendo no se quieren ni levantar de la cama por la situación en la que están sometidas por el diablo, y eso solo es el diablo, y esa es parte de esa lucha y de esa guerra espiritual que no la puede hacer una persona por sí sola. No, a veces necesita también la ayuda y la orientación adecuada de quienes
saben de cómo combatir a Satanás. Y por eso me llama la atención también de que están hablando del manto profético. Que como que hay alguna, aún dentro de la misma iglesia, a veces hay algunas opiniones muy diversas en cuanto a esto del manto profético. ¿Cómo lo podemos entender? Usted hablaba acerca de lo que muchos brujos y hechiceros hacen en adivinar el futuro, sí, cosa que no les pertenece. Que no es real. No es real, porque el único que conoce nuestros tiempos es el Señor, ¿verdad? Dice en Salmos, en tus manos están mis tiempos. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, los tiempos de Dios... Ni los ángeles dicen, ¿sabe cuándo, por ejemplo, cuándo va a venir el Señor? Ni los ángeles lo saben. Va a regresar. ¿No? Entonces, los misterios le pertenecen al Señor y a aquel a quien quiera Él revelárselos. Entonces, por eso nosotros en el manto profético sabemos que hay una cobertura. Y todo lo que está... Nosotros vivimos en una sociedad, en un estilo de vida profético, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos tiene que ver no solamente con lo que pasó, ¿verdad? Que fue una plataforma de donde nosotros partimos, sino de lo que pasará y atraer nosotros el diseño divino de lo que el Señor nos está entregando. De hecho, y hay mucha gente que difiere en cuanto a lo profético y en cuanto a lo apostólico, pero el Señor nos habla de que el espíritu de la profecía es Jesucristo mismo. Entonces, claro, lo profético está vigente. El manto profético es el que nosotros tenemos que meternos para pelear estas batallas de estos últimos tiempos. Y que hay que tener mucho cuidado porque la gente cree, viene del mundo y cree que el profeta es el brujo cristiano, ¿verdad? No, es que yo tengo que ir a buscar al profeta para que me diga qué es lo que me va a pasar mañana. No, eso no es una inspiración de que alguien, pues, si usted es profeta y porque me mire, fíjese que le tengo una palabra. No, eso es que Dios le inspire a usted el darme una palabra. Exactamente. Y no necesariamente puede ser, no sé si estoy equivocado, de repente no necesariamente en un cristiano puede haber una palabra de profecía, sino que Dios sabe a quién va a utilizar. Y no necesariamente también aquel que es erudito en la palabra. Hay alguien que puede ignorar la palabra, pero Dios también lo puede utilizar para que hable de cosas que puedan, importantes, que regularmente la profecía va llena de esperanza, de cambio, de buenas noticias que el Señor manda a través de la profecía. La profecía tiene que ir acompañada de exhortación, pero también de edificación. Eso es el diseño que la profecía tiene que traer, ¿verdad? Los mensajes. Pero hay dos situaciones en esto que usted nos hablaba. Y decía, el que dice voy a ir a ver qué me dice el profeta acerca del día de mañana o qué va a pasarme. Y es el que el profeta, establecido por Dios, se deje seducir por esas situaciones, ¿verdad? Porque yo creo más en una persona que venga y se someta, y la palabra profética más confiable es la Escritura, ¿verdad? Claro. Es la Escritura. Entonces, si bien es cierto, necesitamos profetas que en ciertas ocasiones nos den dirección en cuanto a nuestro propósito, pero también yo tengo que buscar esa dirección. Y que tiene que ser comprobable también. Exactamente. ¿No? Porque hay gente que anda tirando profecía, pero usted dice, bueno, ¿y por qué si me dijo? Bueno, lógicamente que hay tiempos también de Dios. Hay tiempos. Hay profecías que a una persona se la dieron hace 10 años y hoy se cumplen. Exacto. ¿Verdad? O otros que de manera, como el cajero automático, que va, pone la tarjeta e inmediatamente recibe el beneficio. Pues así también es la profecía. De repente usted tiene la oportunidad de que inmediatamente Dios responda a una profecía que Él ha enviado. Entonces, en este sentido me parece que es importante también educarnos, aún la gente misma que va a la iglesia, porque a veces podemos estar esperanzados, como esperanzado está el mundo cuando van del santero, cuando va donde el brujo, donde va ante estos charlatanes, que lo único que hacen es estar burlándose y viviendo de ellos de manera increíble. La gente cómo se entrega. Por ejemplo, me sorprende a mí que hay brujos que le dicen, tenés que entregar a tu hija
para que tenga relaciones sexuales con el grupo y le entregan. O tenés que entregarte vos, en el caso de las mujeres. Y tantas cosas que se dan. Entonces hay que tener mucho cuidado también en el tema este de lo profético, que debemos de darle un valor, ¿verdad? Porque profecía hay desde el púlpito, pero también de manera personal. De manera personal, y es algo tan real, pero también la Biblia nos da las pautas de cómo probar una profecía. De hecho, el Señor nos entrega un espíritu de discernimiento, ¿verdad? Es un don de discernimiento que es un regalo, y por eso nos dice también prueben los espíritus, ¿verdad? Y tengo que estar atenta yo. Quizás a las personas que no entienden mucho podrían decir, ¿y cómo estar atenta? Hay cosas que se le piden al Señor y el Señor se las va a dar de acuerdo a su disposición y de acuerdo muchas veces a la madurez. Entonces necesitamos nosotros tener esa convicción de que esas palabras vengan de Dios. Y si no, pues someterlas a Dios. Y si tenemos una cobertura, como es lo correcto, una cobertura donde usted le dé cuenta, decir, mire, me dieron esta palabra, quiero que usted como cobertura, como padre espiritual de mi vida, pues me dé su instrucción acerca de eso. Sí, porque también, bueno, es que la Biblia es tan clara, ¿verdad? Hay gente que dice, no, es que va a una iglesia y de repente resulta que el pastor andaba alejado de la palabra de Dios, pero es responsabilidad mía como cristiano ver si él está predicando de acuerdo a como lo que dice la palabra y también ver su testimonio. Claro, el cristiano debe ver el testimonio de quien lo guía. No podemos ser ovejas así que solo vamos a agachar la cabeza, no. Tenemos que ver cuál es el accionar de nuestros pastores y ver su comportamiento, y tampoco esto que lo obliga a ustedes que andar de iglesia en iglesia, porque eso ya entonces es un desorden emocional, mental y espiritual, ¿no? El sometimiento y estar atento, ¿verdad? Porque la misma Biblia dice que la oveja conoce la voz de su pastor. Exactamente. Entonces uno debe estar comprometido, y eso yo creo que es una de las cuestiones ya que es estrictamente de la iglesia. Pero yo creo que este mensaje debe ir más que todo a los que no conocen de la palabra de Dios, al hombre, a la mujer que está confundido, pastora, que no tiene la oportunidad de saber de lo que se está perdiendo. Así es. Y que si está sufriendo, eso es como que usted sepa dónde está el medicamento para sanar su enfermedad, pero que usted tenga temor a ir a buscar esa medicina. Así es. ¿Qué mensaje le podemos dar? Y la invitación, pues reiterar esa invitación a la cumbre latinoamericana de Águilas. Vamos a tener esos 6 talleres, manto profético, mujeres casadas, jovencitas recuperando tu identidad, guerra espiritual, madres solteras, madres con hijos inconversos. También tenemos las plenarias, ¿verdad?, que van a ser impartidas por la profeta María Elena de Barahona, que es la fundadora y directora del Ministerio de Mujer a Mujer, un ministerio, licenciado, que está a través de 26 naciones, más de 26 naciones, no solo en Latinoamérica, también está el Ministerio de Mujer a Mujer en Europa. Y esta cumbre es latinoamericana porque vienen de muchos países. De hecho, entró una delegación de Colombia el día de ayer y antier. Hoy viene otra delegación de varios países. De El Salvador también entraron antier y de otros países. Y el apóstol Luis Tobar de Estados Unidos, él es venezolano, radicado en Estados Unidos, un hombre con mucho conocimiento, con mucha revelación del Señor, un maestro de la palabra, el exponerse a las enseñanzas de la profeta y del apóstol Luis Tobar. Yo creo que tienen que tener un cambio significativo las personas. O sea que hoy ya empiezan a las 9 de la mañana, ya estará... Hoy a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, sí. Perdón. Correcto, no, es que dice aquí a las 9 sesión de trabajo, pero es estrictamente ya una actividad propia de ustedes. Sí, exactamente. Pero la actividad es a las 6 de la tarde hasta las 9:30, que serán los actos de inauguración y las plenarias. Exactamente. A las 6 de la tarde tenemos los actos de inauguración y las plenarias, que comenzamos hoy con las plenarias, y mañana, el día viernes a las 6 de la tarde,
a las 6 de la tarde. Seguimos con las plenarias el día sábado, con los talleres, ¿verdad? Y por la tarde también las plenarias. Va a estar muy, muy bueno. Ahora, tiene un costo y yo no critico este tipo de cosas. Usted va a cualquier, la gente en el mundo vienen a dar charlas de... hace poco estaba un tipo que creó toda una controversia aquí en el país y la gente paga 1.500 lempiras para ir a escucharlo y está bien, pues cada quien es dueño de su gusto particular. Y dice mi pastor, el apóstol Mario Carvajal, que hay que invertir en su formación. Exacto. Cuando a uno le regalan algo, de repente no lo aprecia. Pero si usted le pone algo, entonces usted, aunque sea por el costo de lo que invirtió, dice, no, voy a ir para aprender, porque este es para vida eterna. Exactamente. No es para, vendrá alguien a darle una charla para que usted pueda vivir lo que le resta de vida aquí en la tierra, pero esto es para vida eterna. Exactamente. Y la gente debe valorarlo en función de eso, para cambiar su vida actual, pero también para darse la oportunidad de tener vida eterna. ¿Qué costo tiene? Tiene un costo de 300 lempiras, ¿verdad? Estamos nosotros recibiendo esta aportación, esta ofrenda por la cumbre, por el hecho de que hay que solventar costos. Personas Claro. que vienen del exterior, pasajes aéreos, hotel, alimentación de las personas que nos van a impartir estas plenarias y nos van a impartir los talleres. Por eso es que nosotros sí creemos, yo sí creo que tengo que invertir en mi formación, Claro. ¿verdad? Vamos a las universidades, a veces en la Universidad Autónoma no se puede estudiar con tanta distorsión que hay, pero si nosotros nos exponemos para algo natural, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual y podemos pagar una universidad privada, qué mejor también pagar por algo que es para nuestro crecimiento espiritual y eterno. Entonces todavía hay tiempo, si alguien no puede venir hoy, lo puede hacer en lo que resta de la semana. Exactamente, exactamente. En lo que resta de la semana, y entonces, ¿dónde comunicarse si alguien tiene interés en este momento y vive cerca de Tegucigalpa o fuera de Tegucigalpa, en cualquiera de los puntos cardinales del país y quiere venir a esta cumbre latinoamericana de Águilas? Pues pueden llamar al 94 52 93 22. Ahí está un Vamos número a de repetirlo, el teléfono. 94 52 93 22. 94 52 93 22. Ahí Y le van a dar toda la información. ahí le van a dar toda la información. Pues qué bueno que en este tipo de eventos, claro que tenemos que sentirnos agradados los hondureños. El país necesita, en medio de esta vorágine de violencia, de criminalidad, de corrupción, de confrontación de los seres humanos, que es mentira lo que el mundo dice, que la paz, no, que si viene este gobierno y que cambia otro y que viene un ministro y que aquí, que allá, que vamos a cambiar de vida. No es tan cierto. La paz que el mundo da no es cierta. La única paz que es real es la que Jesucristo da. Exactamente. Y entonces la logramos a través de estas actividades. Y a mí me place poder tenerla usted aquí, a compartir con ustedes esta mañana. Pero también el hecho de que, así como eventos como este que hoy tenemos de la Cumbre Latinoamericana de Águilas, sé que en otras iglesias y también en otras organizaciones hay actividades similares como esta, que lo que buscan es que el ser humano cada día vaya cambiando de vida y que pueda encontrar la paz interior, pero yo insisto que la paz se encuentra a través de nuestro Señor Jesucristo. No sé si tiene algo más que agregar y pues aprovechar a reiterar la invitación de las personas que nos están viendo. Exactamente. De nuevo les hacemos el llamado a las personas, independientemente de su religión, su raza, hombres, mujeres, jóvenes, que puedan ustedes poder asistir, que quieran, que se dispongan a poder asistir a esta Cumbre Latinoamericana de Águilas, ¿verdad?, que estaremos celebrando desde el día de hoy a las 6 de la tarde y poder ser impartidos por una palabra, ¿verdad?, ser enseñados y entrar en otra dimensión, como podríamos decir, y poder pelear nuestras batallas de manera diferente, ya no con nuestra fuerza, sino con el discernimiento y la sabiduría del Señor.
Gracias a vamos acá, gracias a la pastora Carla Cuello. Muchísimas ha sido gracias. grato tenerla aquí, una pastora joven que anda hablando de la palabra de Dios, que lleva el conocimiento de la palabra de Dios. Para nosotros es grato poder recibirla aquí en Canal 36 y que podamos platicar de cosas tan importantes. Desde la iglesia de Mi Viña, que es donde usted se congrega también. Exactamente. Y ahí la pueden encontrar, y después de la cumbre pueden también accesarla a usted, si hay alguien que tenga interés de conocer más de la palabra de Dios, que por primera vez llegue a la iglesia. ¿Qué días se reúnen en la iglesia? Los martes a las 6 de la tarde, los jueves a las 6 de la tarde, los días domingos a partir de las 9 de la mañana. Tenemos unas torres de oración también los días lunes a las 2 de la tarde, miércoles a las 2 de la tarde y los jueves a las 5:30 de la mañana. Pastora Carla Cuello, también esto de la intercesión, hay mucha gente que pasa necesitada de la palabra de Dios, pero también de la oración. Me dice usted, tienen días dedicados a esta actividad. Exactamente. ¿Qué día, si me lo repite, por favor? Los días, torres de oración, intercesión, son los días lunes y miércoles a las 2 de la tarde y los días jueves a las 5:30 de la mañana, y que estamos ahí en el templo. Desde las 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana. ¿No necesita carta de presentación? Estamos abiertos para la persona que ¿No esté necesita necesitada. acreditación? ¿No tiene ningún costo? No tiene ningún costo. Bueno. Estamos para el orar unos por otros, que a eso fuimos llamados. Bueno, nuevamente gracias. Gracias a usted por estar con nosotros, gracias a usted por la sintonía. Continúe con la programación de Canal 36 y los invito para que vayan aquí a esta cumbre latinoamericana que se desarrolla aquí en Tegucigalpa, en Mi Viña Central. Ahí usted podrá participar de un plato exquisito de la palabra de Dios, cualquiera sea su interés, de lo que hemos platicado con nuestra invitada esta mañana. Hasta la próxima, continúen con la programación de Canal 36. Pasen buen día.